Buenos días. Vamos a iniciar la clase de Fisiología Cardiovascular, primera clase del curso de Cardiología. Los epidemiólogos informan que para el 2020 las enfermedades cardiovasculares serán responsables de 25 millones de muertes anualmente, el 36% de todas las muertes, y actualmente es la causa más común de mortalidad en la población adulta. Aunque ha habido muchos avances, bueno, aunque ha habido muchos avances en el tratamiento cardiológico, como la aplicación de marcapasos, desfibriladores implantables e incluso el reemplazo de válvula por vía percutánea. Sin embargo, no hay que olvidarnos que la parte fundamental del diagnóstico en cualquier parte de la medicina y especialmente en cardiología es la historia clínica. Un médico que no escucha a su paciente y que no elabora una buena historia clínica está en riesgo de tener un diagnóstico equivocado y el paciente en riesgo de recibir un tratamiento erróneo. Por lo tanto, es muy importante que antes que utilizar todos los recursos tecnológicos de que contamos, primero hacer una buena evaluación clínica de nuestro paciente e indicar los estudios en una forma juiciosa. Como una revisión rápida, pues recordemos que el corazón está colocado en el mediastino anterior. Aquí podemos ver en la parte frontal el ventrículo derecho principalmente, que está en contacto con la pared costal, y el ventrículo izquierdo en la parte lateral izquierda, parte de la orejuela de la aurícula derecha con la desembocadura en azul de la vena cava superior. Y esto está en continuidad con los pulmones y la pleura pulmonar en los lados y en la parte de atrás por la tráquea y el esófago. En esta vista posterior podemos ver la desembocadura de las 4 venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. También vemos esta estructura en azul entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, desembocando en la aurícula derecha. Esto es el seno coronario, la gran vena que lleva la sangre de retorno del propio corazón hacia la aurícula derecha. En este corte del ventrículo derecho podemos apreciar la válvula tricúspide con sus músculos papilares, sus trabéculas y el infundíbulo que lleva hacia hacia la arteria pulmonar para hacer esta sangre oxigenada en los pulmones. En este corte del lado izquierdo vemos la pared del ventrículo izquierdo, que es una pared gruesa, ya que es más musculoso que el ventrículo derecho, y vemos también la válvula semilunar aórtica, vemos también parte de la aurícula izquierda con el remanente de foramen ovale. Aquí, en este otro corte del ventrículo izquierdo, podemos apreciar mejor la válvula mitral, que es una válvula de 2 valvas, anterior y posterior, y sus músculos papilares y las cuerdas tendinosas. En este corte transversal podemos ver ya 2 partes del ciclo cardíaco, la sístole y la diástole, y vemos los movimientos valvulares que ocurren tanto en sístole como en diástole. Por ejemplo, en la diástole se llenan los ventrículos y vemos las válvulas mitral y tricúspide abiertas, y al mismo tiempo, para evitar el regreso de la sangre de la aorta y la pulmonar, están cerradas las válvulas semilunares en la parte anterior la pulmonar y en la parte del medio la aorta. En el caso de la sístole, pues se cierran las válvulas tricúspide y mitral, que ocasiona el primer ruido cardíaco, y se abren las válvulas semilunares pulmonar y aorta para permitir el vaciado de los ventrículos hacia estos grandes vasos. El corazón debe de contraerse en una forma sincronizada, y para esto cuenta con el sistema de conducción del corazón, que está constituido por el nodo sinusal, que está localizado en la parte superior de la desembocadura de la vena cava superior, en la parte superior de la aurícula derecha, y de aquí salen los fascículos internodales llevando el impulso del nodo sinusal, el cual se estimula en forma autónoma a una frecuencia entre 60 a 100 por minuto en casos normales, y
de aquí pasa el estímulo a los fascículos internodales a una velocidad de 1 metro por segundo hasta llegar a esta estructura en amarillo que es el nodo aurículo-ventricular, el cual se continúa con el haz de His y este a su vez se subdivide en sus ramas derecha e izquierda para despolarizar a los ventrículos. Aquí el impulso sube de 1 metro a 4 metros por segundo. Esta es otra representación del sistema de conducción donde vemos en azul el nodo sinusal, los fascículos internodales, y hay un fascículo que va hacia la aurícula izquierda, que es el fascículo de Bachmann. Vemos el nodo aurículo-ventricular en amarillo, el haz de His en rojo y sus subdivisiones en rama izquierda y rama derecha del haz de His. A medida que el impulso viaja, esto se puede en un momento dado registrar en el electrocardiograma, como vamos a ver posteriormente. Pero pues la despolarización está dada por el potencial de acción cardíaco, que son cambios iónicos que ocurren a través de la membrana miocárdica. Primero ocurre la apertura de los canales de sodio, en lo cual el sodio se difunde en forma rápida al interior de la célula. Luego la fase 1, donde se abren los canales de potasio con un flujo lento hacia afuera. Y después la fase de meseta, con la apertura de los canales de calcio, lo cual prolonga la duración del potencial de acción. Después hay un flujo más intenso de salida de potasio al exterior, lo que provoca la hiperpolarización de la membrana y la contracción, y posteriormente la membrana regresa a su estado de reposo. Como mencionaba, esta actividad del sistema de conducción la podemos detectar en el electrocardiograma, y lo primero que se inscribe es la onda P del electrocardiograma, como se ve en la parte superior. Después, ya que se despolarizan completamente las aurículas, se observa la onda P. Luego, en el nodo aurículo-ventricular hay un retardo en la conducción que se conoce como el intervalo PR, y posteriormente la despolarización primero del septum interventricular y de los ventrículos, ocasionando el complejo QRS, y después ya la repolarización representada principalmente por la onda T. Este sería el electrocardiograma normal, donde vemos primero la onda P, que pues no debe tener una anchura mayor de 3 cuadritos pequeños, o sea, 0.12 segundos, lo cual indicaría un crecimiento de aurícula izquierda. Lo mismo en su altura, no debe de medir más de 2.5 milímetros, siendo un dato de crecimiento de aurícula derecha el que sobrepase esta cifra de 2.5 milímetros. El intervalo PR, donde hay un retardo en la conducción, mide normalmente de 0.12 a 0.20 segundos. Cuando está mayor de 0.20 segundos, pues esto constituye un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, y cuando está cortado a menos de 0.12 segundos, pues esto puede provocar un síndrome de preexcitación con la producción de taquiarritmias. Posteriormente vemos el QRS, que es el complejo más amplio en el electrocardiograma, que nos indica la despolarización ventricular y la contracción ventricular. Normalmente este no debe medir más de 0.12 segundos. Si esto ocurre, pues estamos ante un bloqueo de rama, que puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. También la altura, que es el voltaje, no debe sobrepasar de 35 milímetros en las derivaciones B1 y B2, sumándolas, porque indicaría una hipertrofia del ventrículo izquierdo, al igual que cualquier QRS mayor de 25 milímetros es sugestivo de hipertrofia ventricular izquierda. Luego tenemos el segmento ST y la onda T, que ya es la fase de repolarización dentro de la célula miocárdica. El corazón pues tiene también sus arterias coronarias que suplen de sangre propiamente al corazón, y son dos: la arteria coronaria izquierda con sus ramas, el tronco principal y la descendente anterior y circunfleja, y del lado derecho tenemos la arteria coronaria derecha para la parte derecha e inferior de todo el corazón. Aquí tenemos en la parte posterior como la coronaria derecha bordea el surco aurículo-ventricular
del lado derecho y después se va por el surco interventricular posterior, dando esta rama que es la descendente posterior. En un 10% de las personas, esta rama descendente posterior nace de la arteria circunfleja. En este caso se dice que hay dominancia izquierda cuando esta rama descendente posterior nace de la arteria circunfleja. Podemos observar ya en la clínica el trayecto de las arterias coronarias y si hay alguna patología como obstrucción, que es lo más común, por placas ateroscleróticas, mediante angiografía coronaria, inyectando un medio de contraste, en el cual podemos apreciar la anatomía de las arterias coronarias. Aquí tenemos una coronaria derecha con su rama descendente posterior. También en algunos casos que tenemos duda de si pudiera haber enfermedad coronaria, podemos recurrir a un estudio que se llama angiotac de coronaria. Sin embargo, este estudio requiere la inyección de un volumen grande de medio de contraste, por lo tanto hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal, y la definición de las arterias no es tan significativo o tan bien definida como ocurre en la angiografía coronaria, pero puede ser utilizado como un método de screening en casos selectos. Y el corazón pues tiene también su inervación, que está dada por el sistema nervioso autónomo, tanto por el simpático como por el parasimpático. Si en un momento dado hay una actividad adrenérgica importante que estimula el sistema simpático a través de la cadena cervical y los primeros segmentos torácicos, esto va a provocar un incremento de la contractilidad miocárdica, un aumento en la conducción, tanto a nivel del nodo sinusal como el nodo auriculoventricular, y vasoconstricción. De manera que pues, esto aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contracción ventricular, aumenta la vasoconstricción, y esto pues, es lo que constituye una reacción adrenérgica. También puede terminar en un momento dado la inervación parasimpática por el nervio vago, lo cual va a disminuir la conducción tanto del nodo sinusal como del nodo auriculoventricular, provocando bradicardia sinusal o incluso bloqueo auriculoventricular. Una pausa antes de pasar a la siguiente parte que ya constituye propiamente la fisiología. Hay que aprender todos los días como si fuera el primero de nuestra vida y vivir cada día como si fuera el último. Y hay que soñar. Los deseos del joven muestran las virtudes futuras del hombre, y aunque nuestros sueños sean muy altos, si ponemos esfuerzo en lograrlos, pues vamos a estar en un lugar privilegiado. Bien. En esta otra parte vamos a ver ya propiamente lo que son las funciones de las diferentes áreas del corazón. Y primero vamos a definir el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se define como el tiempo transcurrido entre el inicio de una contracción cardíaca y el inicio de la siguiente. El ciclo cardíaco se divide en dos partes, la sístole y la diástole. Y en este ciclo cardíaco ocurren eventos mecánicos, eléctricos y hemodinámicos en cada una de las dos fases del ciclo. Vamos a revisar esto. Y para esto, pues este diagrama que parece complicado, pues en rojo vemos las presiones del lado izquierdo del corazón, que son más altas, y en azul las presiones del lado derecho. En la parte superior tenemos la presión aórtica con una diastólica de aproximadamente de 80 milímetros de mercurio, 120 para la sistólica, y vemos cómo hay un ascenso primero cuando ocurre el vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia la aorta, luego va cayendo la presión y esta presión va a ser mantenida por la resistencia vascular sistémica, pero llega un momento en la caída de la presión de la aorta en que ocurre el cierre de la válvula aórtica y esto provoca una muesca en la curva de presión que se llama incisura o punto dicroto. En el caso de la presión ventricular, que es la más amplia que vemos, en la parte final de la diástole tiene aproximadamente 12 milímetros de mercurio. Hay un ascenso
provocado por la contracción ventricular hasta alcanzar la presión diastólica de la aorta, en cuyo punto se abre la válvula aórtica. A este ascenso, antes de que se abra la válvula aórtica, se le llama contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Una vez que se abre la válvula aórtica, la presión del ventrículo izquierdo se transmite a la aorta y ocurre el evento principal de la sístole, que es el vaciamiento del ventrículo izquierdo para proveer de sangre hacia la aorta y a todo el organismo. Una vez que cae la presión, pues ocurre, y el cierre de la válvula aórtica, ocurre un descenso en la presión, que es la relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Esto, pues, al caer la presión, provoca la apertura de la válvula mitral, y al abrirse la válvula mitral, pues empieza a llenarse de nuevo el ventrículo izquierdo y a subir su presión. Primero, después de este valle griega, hay un llenado pasivo, y al final de la diástole vemos una onda A que corresponde a la contracción auricular, con el cual se llena aún más el ventrículo izquierdo para alcanzar su presión diastólica final, y esta parte puede contribuir hasta en un 25% al gasto cardíaco. En la parte más inferior vemos en rojo la curva de presión de la aurícula izquierda con su onda A, que es de contracción auricular. Hay una onda positiva C, que es un reflejo de la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo, y luego sube a la onda B, que es por el llenado del retorno venoso a través de las arterias pulmonares a la aurícula izquierda. Y se repite todo el ciclo. Lo mismo vemos del lado derecho en azul, pero con presiones más bajas. En el caso del ventrículo derecho, la presión diastólica es de 0 a 4 milímetros de mercurio, con una presión diastólica aproximadamente, pero una presión sistólica aproximadamente de 25 milímetros de mercurio. Y sigue la misma característica en cuanto al vaciamiento hacia la arteria pulmonar, que es lo que vimos en la aorta. En el caso de las presiones en la arteria pulmonar, la diastólica, como vemos aquí en la parte izquierda, es aproximadamente de 12 a 14 milímetros de mercurio y corresponde muy bien a la presión de llenado ventricular izquierdo. Posteriormente, pues vemos lo mismo, la curva V de llenado de la aurícula derecha, y las mismas características que vemos en el caso de la aurícula izquierda, pero con menor presión. En cuanto a los eventos mecánicos, pues ya habíamos comentado que el primer ruido está dado principalmente por el cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula tricúspide. Y en el caso del segundo ruido, pues está provocado por el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar. Y vemos abajo la correspondencia con el electrocardiograma, que ya lo comentamos. Este es un diagrama nada más para observar lo que ocurre en la sístole. Vemos las curvas de presiones del lado izquierdo, pero pues vamos a centrarnos en lo que ocurre aquí en la imagen, donde en sístole pues está contraído el ventrículo izquierdo y abierta la válvula aórtica, permitiendo el paso de sangre hacia la aorta. Vemos también que la válvula mitral está cerrada en este momento. Cuando el corazón se contrae, o propiamente el ventrículo izquierdo, se vacía, pero no completamente. Queda un remanente de sangre dentro del ventrículo izquierdo. Y aquí vemos en la diástole que el evento principal es que está abierta la válvula mitral y está pasando sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y ya al final de la diástole pues ocurre lo que se llama el volumen diastólico final. En este tiempo que se llena el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica permanece cerrada. En este video vemos cómo hay un corazón con contractilidad disminuida. Están las cavidades dilatadas, un caso de cardiomapatía dilatada compensada, en lo cual pues vemos el paso de sangre
hacia la aorta y a la pulmonar, sin embargo con un remanente importante, o sea, no se está vaciando completamente y la contractilidad está disminuida. Bien, ahora vamos a revisar los factores que determinan la función cardíaca. Y estos son precarga, poscarga, inotropismo o contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca. Pero antes vamos a revisar algunos parámetros. El gasto cardíaco, que generalmente se expresa en litros por minuto, pues esto no es completamente exacto, porque un gasto cardíaco de 5 litros por minuto puede ser alto para una persona que mide 1,50 y que pesa apenas 45 kilos. Y puede ser bajo para una persona de 1,90 de estatura y que pese 100 kilos. Entonces, lo mejor es expresar el gasto cardíaco en índice cardíaco, que son los litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Y aquí sí podemos señalar que lo normal es de 2,6 a 4,2 litros por minuto por metro cuadrado. Otro parámetro importante es el volumen latido. El volumen latido es el volumen de sangre expulsado en cada latido, que normalmente es de 45 a 65 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. El ventrículo izquierdo, cuando se llena, no expulsa toda la sangre que le llega. Como mencionaba, hay un remanente que generalmente es aproximadamente de un 20% de lo que es el contenido en la parte final de la diástole. Y esta fracción de volumen que es expulsada en cada latido se llama fracción de expulsión y la podemos calcular si conocemos el volumen diastólico final expulsado en cada latido. Y el volumen diastólico menos el volumen sistólico dividido por el volumen diastólico nos da la fracción de expulsión, que es de 55 a 75%. Cuando el corazón está deprimido, vamos a encontrar una fracción de expulsión baja. En estados hiperdinámicos puede sobrepasar el 75%. Y ahora sí, vamos a revisar uno de los factores determinantes, que es la precarga. La precarga es el volumen de llenado al final de la diástole, con una presión habitualmente entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Y esto depende del volumen intravascular y del retorno venoso al corazón. Entonces, en estados de insuficiencia cardíaca en que hay un volumen intravascular incrementado, la precarga va a estar incrementada. Y de acuerdo a la ley de Frank Starling, a mayor elongación de la fibra miocárdica, es decir, a mayor dilatación del ventrículo izquierdo, mayor es la contracción, pero esto es dentro de ciertos límites. Cuando se sobrepasa de 18 milímetros de mercurio, ya no aumenta la contracción, al contrario, se deprime y aparecen los cambios de congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca. Aquí podemos observar en esta gráfica en rojo, el cuadro representa el gasto cardíaco. Si nosotros incrementamos el volumen, entonces podemos incrementar el gasto cardíaco, o el cuadro punteado en azul. Lo mismo, el efecto de un agente inotrópico pues va a aumentar la contractilidad y también aumenta el gasto cardíaco. Entonces, al aumentar el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco dentro de ciertos límites. Otro factor determinante de la función cardíaca es la poscarga, que es la impedancia al vaciamiento del ventrículo izquierdo. Y esto depende principalmente de la presión aórtica, de la resistencia vascular sistémica y del diámetro y grosor del ventrículo izquierdo. Entonces, a mayor poscarga, el gasto cardíaco se reduce. Aquí tenemos en esta gráfica el ejemplo. En la parte de las ordenadas tenemos el gasto cardíaco, como en la línea de base en rojo. Si se reduce la poscarga, o sea, la resistencia vascular sistémica, el ventrículo izquierdo se vacía mejor y por ende sube el gasto cardíaco. A la inversa, si sube la poscarga y la resistencia vascular sistémica, entonces va a disminuir el gasto cardíaco y puede aumentar la presión diastólica final. El inotropismo pues es la contractilidad y depende de la actividad adrenérgica principalmente.
de agentes inotrópicos como los glicósidos. El prototipo es la digoxina. Y por vía intravenosa, el isoproterenol, dopamina o dobutamina pueden ser utilizados para incrementar la contractilidad miocárdica y mejorar la presión. También la cafeína y el calcio tienen un efecto inotrópico positivo. Hay depresores tanto fisiológicos como la hipoxia, la isquemia, la hipercapnia y acidosis que deprimen la contractilidad miocárdica, y depresores farmacológicos como la quinidina, los beta bloqueadores, el alcohol y los calcio antagonistas, entre otros. Aquí en esta gráfica pues, vemos otra vez el efecto de un agente inotrópico al cambiar nuestro gasto cardíaco representado en el cuadro rojo al punteado azul. Y por último, el otro factor determinante es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca pues, nos puede dar el gasto cardíaco, pues, si conocemos el volumen latido por el número de veces que se contrae el corazón. Y la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Esto determina el gasto cardíaco a cualquier volumen latido siempre y cuando los otros tres factores se mantengan. Entonces, el gasto cardíaco es igual al volumen latido, o sea, el volumen expulsado en cada contracción ventricular, multiplicado por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco es afectado tanto en bradiarritmias, cuando la frecuencia baja por abajo de 60 por minuto, y en las taquiarritmias, generalmente cuando ya sobrepasa de 150 por minuto, el llenado ventricular se reduce en forma importante y ya no aumenta el gasto cardíaco como en el ejercicio, y incluso se deprime el gasto cardíaco y baja la presión arterial. Vamos a revisar las presiones normales en diferentes cavidades del corazón. La presión arterial sistémica, o sea, la que medimos habitualmente es de 100 a 140 milímetros de mercurio para la sistólica y de 60 a 90 milímetros de mercurio para la diastólica, con una media de 70 a 105. Para el ventrículo izquierdo tenemos una presión normal entre 100 y 140 milímetros de mercurio para la sístole y de 4 a 12 milímetros de mercurio para la presión diastólica final. En el caso de la aurícula izquierda, la presión es de 4 a 12 milímetros de mercurio media. En la arteria pulmonar, de 15 a 30 milímetros de mercurio para la sistólica y de 4 a 12 para la diastólica. Aquí hay un aspecto importante. Fíjense cómo la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, la presión de la aurícula izquierda y la presión diastólica de la arteria pulmonar es la misma, porque no hay válvulas en la diástole entre el ventrículo izquierdo, las venas pulmonares y los capilares pulmonares. Entonces, con un método especial que es el catéter de Swan-Ganz, podemos medir nosotros la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, es decir, la presión de llenado ventricular, indirectamente midiendo la presión diastólica pulmonar o la presión en cuña, que es como se mide. En el ventrículo derecho, para la sístole 15 a 30 milímetros de mercurio, para la diástole de 2 a 6 milímetros de mercurio, y en la aurícula derecha una presión media de 2 a 8 milímetros de mercurio. Y la presión en cuña pulmonar, que es de la que estábamos hablando, que es equivalente a la presión diastólica de la arteria pulmonar, se mide por un catéter que se acuña en los capilares pulmonares y puede ser insertados a través de una vena periférica como la yugular, subclavia o humeral. En esta gráfica vemos representado lo que se hace con la presión en cuña. Se introduce a través de una vena periférica, ya sea la subclavia o la yugular, y vemos en la parte más izquierda, en azul, la presión de la aurícula izquierda a medida que se avanza el catéter que tiene un globito en la punta y es dirigido por el flujo sanguíneo. Vemos la presión en el ventrículo derecho, que ya alcanza 30 milímetros de mercurio. Luego la presión en la arteria pulmonar con su sistólica de 30, igual que el ventrículo, y una diastólica aproximadamente de 15. Y ya una vez acuñado el catéter, vemos como la presión es prácticamente igual a la presión en la aurícula izquierda, o sea, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo,
Y en pacientes en estado crítico, en que se requiere monitorear la presión de llenado ventricular, este catéter de Swan-Ganz es de suma ayuda para manejar los líquidos. Las resistencias vasculares pues, están dadas por el tono vascular, en el caso de la presión vascular sistémica, la resistencia es de 700 a 1600 dinas por segundo sobre centímetro a la menos 5. Y la resistencia vascular pulmonar pues, es mucho más baja, es de 20 a 130 dinas por segundo sobre centímetro a la menos 5. Y la tensión arterial es proporcional al gasto cardíaco y a la resistencia vascular sistémica. Entonces, si se eleva la resistencia vascular sistémica, aumenta la presión arterial. Lo mismo si aumenta el gasto cardíaco, aunque no aumente la resistencia vascular sistémica, aumenta la presión arterial. Entonces, formas de aumentar la presión arterial en un paciente hipotenso es aumentar la resistencia vascular sistémica mediante adrenérgicos y aumentar el volumen para mejorar el gasto cardíaco. Y esto, para finalizar, pondré unos ejemplos de presiones. Esta es una presión simultánea tomada del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, donde vemos inicialmente la onda A de contracción auricular al final de la diástole, la sístole en el ventrículo derecho de 30 milímetros de mercurio y no se alcanza a ver la presión sistólica del ventrículo izquierdo, sin embargo la diastólica anda alrededor de 15 milímetros de mercurio. Aquí vemos en este ejemplo una curva de presión ventricular simultáneamente con presión aórtica. Si vemos del lado izquierdo que se ve mejor, en la aorta la presión sistólica es de 140 milímetros de mercurio y en el ventrículo izquierdo 250. Midiendo estas presiones nos damos cuenta que hay un gradiente de 110 milímetros de mercurio entre el ventrículo izquierdo y la aorta, lo cual no es normal, y esto se debe a una estenosis de la válvula aórtica. En este otro caso vemos una presión en rojo del ventrículo izquierdo y la presión de la aurícula izquierda elevada en forma importante, una presión media probablemente de unos 22 milímetros de mercurio, cuando la presión media en la diástole del ventrículo izquierdo es aproximadamente de unos 5 milímetros de mercurio. O sea que hay un gradiente importante en diástole entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, lo cual nos hace el diagnóstico de una estenosis de la válvula mitral. Del lado derecho, ya después de haber hecho un procedimiento de dilatación, pues mejora la presión de llenado del ventrículo izquierdo y se reduce la presión de la aurícula izquierda, así como el gradiente, dándonos un resultado bastante favorable, ya que el área de la válvula mitral, que era 0.6, con la dilatación subió a 1.8, lo cual ya es un resultado exitoso. Estas otras curvas de presión son, de nuevo, aquí en gris es el ventrículo izquierdo y en rojo la aorta. Vemos como en el ventrículo izquierdo hay una elevación muy significativa de la presión diastólica final hasta prácticamente 40 milímetros de mercurio. Y vemos que la presión sistólica en aorta y ventrículo izquierdo es normal, es igual, pero sí está elevada hasta 180 milímetros de mercurio, pero la caída de la presión en la aorta es bastante significativa, casi hasta la diastólica final de 40 milímetros de mercurio. Entonces, hay una presión diferencial importante y caída de la presión en la aorta en relación con el ventrículo. Entonces, esto nos indica que hay una fuga a través de la válvula aórtica. Es un caso de insuficiencia valvular aórtica. Y esto nada más para ilustrar que también podemos medir, además de las presiones, la saturación de oxígeno. En el lado izquierdo del corazón la saturación es de 95% y el lado desaturado, en el lado derecho, es de 75%. Entonces, además de medir presiones en el laboratorio de cateterismo, podemos medir las saturaciones de oxígeno y determinar alguna patología. Aquí tenemos estos tres ejemplos.
En el caso superior hay una tetralogía de Fallot, lo que vamos a encontrar principalmente es una hipertrofia ventricular izquierda con... Me pasé, me vuelve la... no, pero, Sí, puedo... la volvemos a empezar. Ujú, ujú. Iniciamos la última diapositiva. 5, 4, 3, 2. Estos son tres casos diferentes en que podemos evaluar presiones y otros parámetros. Aquí, por ejemplo, en una tetralogía de Fallot, está constituida por hipertrofia ventricular derecha, acabalgamiento de la aorta, por ende una comunicación interventricular, y estenosis de la válvula pulmonar o puede ser infundibular. Entonces vamos a tener una hipertrofia considerable en el ventrículo derecho y vamos a tener una reducción de la presión en la arteria pulmonar. Aquí, por ejemplo, hay un gradiente de 95 milímetros de mercurio en el ventrículo derecho a 15 milímetros en la arteria pulmonar cuando deberían ser iguales, o sea que hay un gradiente de 80 milímetros de mercurio. Vemos el acabalgamiento de la aorta con la contaminación de la sangre saturada del ventrículo izquierdo y la sangre desaturada del ventrículo izquierdo, que al llegar a la aorta pues se reduce de 95% a 80%. En el segundo ejemplo de la válvula mitral, vemos una estenosis, lo que ya habíamos comentado, con un gradiente muy significativo de presión entre la aurícula izquierda, de 30, y 8 en el ventrículo izquierdo, o sea, hay 22 milímetros de mercurio de gradiente. Aquí no hay alteración en las saturaciones. Sin embargo, vemos que debido a la presión importante en la aurícula izquierda, esta se traduce a la circulación pulmonar, provocando hipertensión pulmonar con una presión sistólica de 70 sobre 30 en el circuito pulmonar. Entonces, es una de las complicaciones importantes de una estenosis mitral, en que a largo plazo puede ocurrir una hipertensión pulmonar. Y en el último caso, que de una estenosis aórtica, como ya habíamos comentado, pues midiendo la presión en la aorta y en el ventrículo izquierdo simultáneamente, vemos que en este caso existe un gradiente bastante significativo de 100 milímetros de mercurio en la aorta para la sístole y 200 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo en la sístole. Entonces hay un gradiente de 100 milímetros de mercurio, lo cual pues, es una estenosis significativa. Arriba de 40 milímetros de mercurio ya se considera una indicación para reemplazo de la válvula aórtica. Y bien, esto es todo. Esta frase no requiere ninguna explicación, es bastante explícita.